temporales. Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 15. ¿Sabe una cosa? Que nosotros somos herederos por medio de la fe. Nuestro padre Abraham es nuestro padre por la fe. Y en Génesis capítulo 15 tenemos la manifestación de Dios a Abraham en una gran dimensión, en una manera tremenda, que eso es el principio que nosotros debemos de tener como hijos como hijos de Dios, como descendientes de Abraham. Dice la palabra de Dios aquí que después de estas cosas vino la palabra, versículo 15, capítulo 1. Después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Ahora, mire esto. Cuando Dios dice después de esto, quiere decir que había acontecido algo antes. Voy a decir una historia. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro espíritu. En las playas de California, un padre paseaba con su hijo en una lancha y se vino una tormenta fuerte, y esa tormenta arrastró la lancha, la barquilla, y fue y golpeó contra una piedra y se quebró. Entonces, en el golpe que llevó, el padre se golpeó bastante y el niño quedó flotando agarrado a una tabla. Entonces el padre, cuando despertó, vio que su hijo ya iba bastante distante de la orilla de la playa, ya no podía él entrar a auxiliarlo. Entonces le dice a su hijo: hijo, agárrate del tablón, yo voy a ir a pedir ayuda y te prometo que yo regresaré por ti. Solamente agárrate del tablón. Aquel padre se fue, ya para eso el sol caía, se fue a pedir ayuda y encontró a los rescatistas, que fue y les habló que vinieran a darle auxilio a su hijo. Vinieron, pero la oscuridad, la noche, bloqueó el trabajo. Ya no pudieron buscar más a su hijo. Pero al salir al amanecer, al salir el sol, los rescatistas comenzaron su trabajo, su labor de trabajo, y uno de ellos se encontró al niño agarrado del tablón enfrente de una roca grande. Y se acercó allí el rescatista y tomó al niño, y cuando lo tomó le dijo: oye, ¿no tuviste miedo toda la noche? ¿No tuviste miedo de morir ahogado? Dice: no. ¿Pero por qué no tuviste miedo? Dice: porque mi padre me prometió que él volvería por mí y yo lo estaba esperando. Mi padre prometió que volvería por mí y yo lo estaba esperando. Solo hice lo que él me dijo, que me agarrara del tablón. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos ser salvos de cualquier situación cuando nos agarramos de la palabra de Dios. Cuando nos agarramos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 15, dice: después de esto vino la palabra de Dios a Abraham. ¿Después de qué? Hermano, Abraham había tenido una guerra, una batalla. A su sobrino Lot lo habían secuestrado juntamente con su familia y todas sus riquezas. Nuestro padre Abraham tenía sus siervos y los armó de piedra, machete y palo, y dijo: ¿saben qué? Vamos a ir a rescatar el botín. Y se fue este hombre en fe, armado con todos sus criados, y rescataron el botín. Una vez que rescataron el botín, él se convirtió en un hombre enemigo de muchos. Entonces el temor vino a él. Él estaba viviendo en temor, aunque había tenido una victoria, él tenía temor cuando vino la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a él, ¿por qué? Porque lo encuentra en temor. Le dice: no temas, Abraham. Yo puedo mirar aquí dos temores que tenía Abraham. El primer temor que él tenía, él había ganado una victoria y sabía que había derrotado a sus enemigos, y ahora él se había convertido en enemigo de muchos, porque los había vencido. Él no podía confiar, él no podía vivir una vida confiada. ¿Por qué? Porque ahora tenía enemigos. En cualquier momento van a venir y asaltar mis propiedades. En cualquier momento me van a tomar cautivo a mí, o a mi esposa, o a mis criados, o mis riquezas, mi ganado. Pero llega la palabra de Dios y le dice: Abraham, no temas. No temas, Abraham.
¿Qué es lo que usted está pasando en este momento que le causa temor? ¿De quién cree que es enemigo usted ahora en este momento? Ese era uno de los temores que Abraham tenía. El segundo temor que Abraham tenía era que Dios se había manifestado en gran manera a su favor. Y que ahora él era reconocido. ¿Por qué? Porque se había manifestado Jehová Dios de los ejércitos a través de él. Y ahora Abraham tenía un temor en sí mismo. Señor, ¿y qué si a la siguiente vez tú no me apoyas? ¿Y qué si a la siguiente vez yo no tengo la victoria? Y ahora han reconocido que tú eres el Dios poderoso, que estás conmigo. ¿Cómo voy a enfrentarme a contestar esa pregunta? ¿Por qué dice la palabra? ¿Por qué digo que ese era uno de sus temores? Dice la palabra de Dios que aquí que el rey Melquisedec le honró en gran manera, le trajo pan y le trajo vino y reconoció que era siervo del Dios Altísimo. Reconoció que era siervo del Dios Altísimo. Reconoció que Dios estaba con él. Ese era uno de sus temores. Hermano, ese debe de ser uno de nuestros principales temores por los cuales nosotros tenemos que caminar en fe. ¿Por qué? Porque usted ha dado testimonio de que usted es siervo del Dios Altísimo y que usted ha ganado la victoria, que Dios lo ha sacado de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y ahora usted debe de tener un temor reverente hacia Dios. Señor, ¿y qué si un día caigo? ¿Y qué si un día fracaso? ¿Y qué, Señor, que si me pasa esto? Usted tiene que tener esa convicción vital en su espíritu. ¿Para qué? Para que encuentre refugio y fortaleza en Jehová Dios. Una de las cosas que cuando ya nos convertimos a Cristo, vivimos una vida muy confiada. Tanto como en el matrimonio como en la familia. No, el Señor tiene cuidado de mí. Debe haber un temor y un respeto hacia Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene respeto. El enemigo entra, no importa que seas pastor, no importa que seas quien seas, qué ministerio tengas o qué trabajo desarrolles en la iglesia, él entra y destruye. Y después van a decir, hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de tu matrimonio? ¿Dónde está el Dios de tu familia? Abraham dijo, Señor, ¿qué voy a hacer yo si un día no gano la victoria? El rey Melquisedec ha dicho que yo soy siervo del Dios Altísimo. Ha dado reconocimiento a mí. Jehová Dios de los ejércitos le dice, Abraham, no temas. No temas. Dijo, no temas, ¿por qué? Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. En todos tus temores yo te voy a proteger. Yo te voy a proteger en todos tus temores. No pienses de esa manera. Quita esos pensamientos. Tú no vas a ser un fracasado. Tus enemigos jamás te van a vencer. Tú vas a ser un victorioso. Abraham estaba turbado en su espíritu. Le hacía falta esa palabra. Le hacía falta esa palabra cuando estás turbado en tu espíritu con temores. Dicen que para hacerse uno rico es fácil, pero para mantenerse rico es lo difícil. Abraham había tenido una manifestación victoriosa tremenda, pero dijo, yo quiero mantenerme en victoria siempre. Yo quiero mantenerme en victoria. Y Abraham era un cristiano principiante como tú y yo. Nuestro padre Abraham era un principiante como tú y yo. Que en ocasiones tenemos victoria, pero tenemos una victoria el siguiente día. Estamos allí escondidos como el profeta Isaías, con temor. Pero por eso se manifestó Jehová para decir, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Dijo, yo soy tu fe.